sacando. Ya nada, igual ahorita en ¿Verdad? unos segundos va a salir en De hecho, negro en de hecho ya pero estamos transmitiendo. pues, Sí. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos y todas las personas que nos acompañan, como todos los lunes, pasadita a las 8:30 de la noche. Es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Soy Rogelio Laguna, me acompaña Amanda Monter y bueno, tenemos un programa muy especial, un programa que seguramente les va a gustar bastante. Y bueno, como siempre, tratando temas de quienes están trabajando a partir de su compromiso con la comunidad, el acceso a los derechos, la preservación de la memoria y todo el trabajo que implica, bueno, pues lograr condiciones sustantivas de igualdad y de acceso a todas las oportunidades. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Cómo te va con las lluvias de esta ciudad hoy? La verdad es que no dan tregua de repente. Hoy da gusto que por lo menos no nos haya llovido en la ciudad, pero han sido fines de semana y días de semana complicados para el regreso a casa. Pero bien, la verdad es que como sea, se necesita esta agüita. Sí, sí, el agua se necesita, pero a veces, ya me pasó 2 veces que casi flotas, ¿no? En el carro, en el autobús, que dices, bueno, ahora sí vamos a flotar. Y ya te haces a la idea de que ya estamos en un lago de nuevo otra vez, ¿no? Pues se acerca el otoño, creo que es mi época favorita del año. Ojalá llueva un poquito menos, o sea, está bien que llueva, pero que nos deje disfrutar las tardes. Hoy una tarde muy bonita y se disfrutó mucho. Pero bueno, hay días que la lluvia más bien nos hace estar dentro de casa. Pues, ¿por qué no nos platicas, Amanda, con quiénes vamos a dialogar el día de hoy? Porque creo que será un programa muy, muy interesante. Sin duda alguna, tenemos dos invitados, una invitada y un invitado, y voy a comenzar presentando a Maricel Izaza. Ella es coordinadora del Seminario Histórico mexicano Javier Lizárraga y también coordinadora de la colectiva Memorias Queer en Cali, Colombia. Es coordinadora académica en archivos y memorias diversas en Ciudad de México, también investigadora en el campo de la historia social. Sus principales temas y campos de acción son las memorias y los archivos de los movimientos de la diversidad sexual, también los movimientos sociales y las poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Ha dedicado su carrera a investigar y apoyar el movimiento LGBTIQ+, en Cali, Ciudad de México. También ha participado activamente en procesos de organizaciones sociales y civiles relacionadas con este movimiento en Cali y Ciudad de México. Bienvenida, ¿cómo estás, Maricel? Y también quiero presentar a Alonso Hernández Victoria, que él estudió la carrera de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido co-coordinador de la Red Orgullo 31, la Red Orgullo por la Igualdad y la Diversidad Sexual, el Centro de Investigación y Documentación de las Homosexualidades, coordinador del Grupo 44 de Amnistía Internacional Sección Mexicana, director de Archivos y Memorias Diversas, entre otras actividades y otras asociaciones y diversas redes de estudio. También ha publicado diversos artículos sobre derechos humanos e historia LGBT en revistas. Tiene un capítulo de historia LGBT para el libro Para entender la diversidad sexual del grupo Musas de Metal. También tiene varios artículos para el libro Demolición de Género y publicó para el libro Género y sus perspectivas, compilado por Oded Alonso, entre otras diversas publicaciones que tiene, también varios artículos en diversos libros. Y pues bueno, yo creo que de esto nos puede contar un poquito más Alonso, a quien también le doy una cordial bienvenida. Alonso, Mar, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? hola, Bienvenidos, bienvenidos a Orgullo al Aire. Hola, buenas noches, ¿qué tal? muy buenas noches. Bueno, pues es un gusto, un honor poder platicar con ustedes, que estamos en la víspera de este gran evento que se está gestando una vez más acerca de la memoria de la comunidad LGBTQ y más. Pero antes de pasar a hablar de este evento en particular, que me parece que va a ser de gran interés de quienes nos siguen en Orgullo al Aire, ¿por qué no nos cuentan un poquito más de ustedes? Bueno, Amanda ya leyó sus semblanzas, pero les preguntaría si hay algo que quieran destacar, hay algo que digan, bueno, soy todo eso, pero a mí el proyecto o lo que me ha definido o lo que me ha este, puesto como el camino a seguir ha sido esto. ¿Por qué no empezamos con Alonso, ya que está este, aquí con el micrófono Bueno, abierto? pues
aparte de los títulos casi nobiliarios, bueno, pues soy militante del grupo Guerrilla Gay, que para mí es un honor porque es uno de los grupos más antiguos del colectivo LGBT que siguen vivos desde 1983. Y bueno, lo mío es la historia. eh, y bueno, pues precisamente por la deficiencia o la falta de fuentes es que se me ocurrió junto con un amigo crear archivos y memorias diversas y en ese sentido, bueno, pues nunca creí en lo que íbamos, nunca pensé, nunca me imaginé todo lo que iba a dar archivos y memorias. En ese sentido, muchas cosas igual de archivos y memorias eran trabajos que o actividades que yo hacía y que las fui sumando porque finalmente creo en lo que decía Javier Lizárraga, que hay diferentes formas de hacer activismo y una de ellas es desde la academia, desde las ciencias sociales, se puede hacer un activismo, aunque a veces las ciencias sociales y la investigación no precisamente cuadren con los activistas, ¿no? Entonces, siempre hay como esa situación eh, de que no siempre se cuadra, pero pues finalmente la investigación y la academia son importantes también para los reclamos del presente y del futuro, así como los del pasado. Alonso, aprovechando que ya tienes la palabra, ¿en qué momento de Mm. tu formación en historia o de tu acercamiento a la historia te preguntaste acerca de la memoria de la comunidad LGBT o y más? Curiosamente, desde antes de ingresar a la carrera, em, yo estuve dos semestres de paseo en la carrera de Derecho. Era buenísimo para Derecho Romano, Sociología, Historia del Derecho, pero a la hora de aprenderme los códigos, yo dije, esto no es lo mío, usar saco y corbata, menos. Y yo recuerdo un martes del taller con el grupo Guerrilla Gay, cuando yo era un chamaquito, que celebraron el Día del Maestro y que hablaron de que no hay historia LGBT mexicana hecha en México. Esto lo escuché en el 94, en el 95. Y entonces, cuando dije el derecho no es lo mío, usar saco y corbata no es lo mío, pues busqué un espacio donde estudiar porque en la UNAM no me querían dar el cambio porque cómo osaba despreciar derecho en CU para irme a filosofía y letras, cómo osaba yo, ¿no? Entonces me fue más fácil cambiarme de escuela que de carrera y me cambié a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ahí básicamente fui bitemático. Me gustan mucho la historia de las élites, entonces o hacía trabajos sobre historias de élites o hacía trabajos sobre sodomitas, pervertidos, libertinos, gays, mujercitos y demás. Y entonces a partir de eso fui investigando todo lo que ahora sé, ¿no? Fui viendo autores, fui, digamos que leyendo entre líneas, digamos, las fuentes que nos dejaron, ¿no? No tanto los códices, sino lo que habían hecho los conquistadores y los sacerdotes, ¿no? Entonces, a partir de ahí fui empezando a decir, bueno, esto tiene que ver con nosotros, esto tiene que ver con nosotros, esta deidad tiene que ver con nosotros, estos castigos tienen que ver con nosotros y esta es la manera en que nos podíamos relacionar en un pasado prehispánico, en un pasado novohispano y en el siglo XIX, que es muy problemático para hablar de vida cotidiana porque no había día en que no estuviéramos en guerra o entre nosotros o con otras naciones que nos querían invadir, ¿no? Entonces, digamos que siglo XIX es todavía un campo por conocer en este pasado y
finalmente yo dije, pues quiero retribuirle al taller, a los martes del taller, por todo lo aprendido y mi primer investigación más seria fue sobre los martes del taller, ¿no? Ahora, después de conocer el activismo y de vivirlo, me fui a principios del siglo XX, finales del XIX, ya están muertos, no me dan lata, prefiero trabajar con muertos que con vivos, este, y claro, sin cuija, porque si Ujú. no, luego espanta. Bueno, Amanda, ¿qué le quieres preguntar a Mar? Ya que aprovechando que también nos acompaña. Sí, fíjate que leyendo su semblanza, que la verdad es que unas pequeñas líneas que dijimos por acá, ¿qué tan importante es más la memoria, ¿no? El derecho a la memoria para las diversidades, pero también para estos grupos que han sido históricamente vulnerados? Am, bueno, una excelente pregunta. Creo que suele pasar, y para como conectarlo un poco con lo que dice Alonso en relación a estos diferentes tipos de activismo, regularmente en los movimientos sociales, no solo digamos el LGBTQ más, se suele ver con más importancia quizás otros tipos de activismos que se materializan, digamos, en el tiempo mucho más rápido, ¿no? Digamos, la exigencia de derechos o marchar o como esto más confrontativo o que tiene que ver con un una respuesta inmediata o que a muy corto o mediano plazo se ve, digamos, esos resultados de ese activismo. Pero justamente, que vuelvo y repito, no solo pasa en este movimiento, sino que están pasando en muchos movimientos sociales y que empieza también justamente después de las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, que se empieza a debatir un tema a nivel mundial también de no debe haber repetición y comenzar a plantearnos cómo fue que como sociedades llegamos a estas situaciones tan complejas que ahora en día vuelven y se repiten, no es una cosa que se haya ido. Pero digamos, en ese momento histórico, en ese contexto histórico, ahí comienza a aparecer como una necesidad justamente de la memoria. Y justamente aparece la necesidad de una memoria para la no repetición, para la verdad, y diferentes movimientos sociales, diferentes sociedades comienzan a tomar esto, ¿no? Y creo que justamente su importancia radica en eso, ¿no? Lo que yo he podido ver, bueno, creo que ya no dije justamente ahí en mi semblanza, se me fue, pero bueno, yo soy historiadora, ahora estoy hace un rato aquí en México porque justamente estoy haciendo un doctorado y me comencé a interesar y siempre he hecho historia, lo que le llama historia del presente, y he usado una metodología que se llama historia oral, a comparación o al contrario de Alonso, todavía no me he cansado de los vivos, todavía no me han hartado, entonces mis fuentes, digamos, son personas vivas y justamente activistas. Y comencé justamente a trabajar este tema, me fui metiendo, la vida me fue llevando al tema de que tiene que ver con la memoria, ¿no? Y comenzar a ver cómo los y las activistas a través de sus historias de vida terminan justamente haciendo trabajos por la memoria desde diferentes lugares, entre eso comenzar a conformar archivos, ¿no? Y yo creo que la importancia de la memoria radica, aunque es un tipo de activismo que justamente no se materializa o no tiene algo inmediato, porque como le decía Alonso, bueno, Archivos y Memorias Diversas lleva desde el 2009, digamos, ahora comienza hace unos años a, yo creo, ver sus resultados, donde investigadoras e investigadoras han podido tener fuentes importantes para ciertas investigaciones y que, digamos, quizás eso después de 10 años más, 15 años, comienza a materializarse, ya no como esos resultados y esa importancia. Y esa importancia radica justamente en que ha habido una ausencia de entendernos también como comunidad, como colectivo, pero también dentro, digamos, lo decía ahora Alonso, dentro de la academia es necesario que empiecen a aparecer estas investigaciones. Pero bueno, las investigaciones en la historia necesitan de las fuentes para que aparezcan, pero también lo interesante de comenzar a hacer memoria, de tener lugares de memoria como los archivos, la importancia radica también en que son fuentes que son contadas por nosotros y nosotras mismas. Porque claro, podemos tener otras fuentes y se han tenido otras fuentes, como los archivos oficiales, los periódicos, pero muchos de ellos amarillistas, los archivos judiciales, los archivos de salud, pero justamente toda esta historia
está contada o está dada o estas fuentes están dadas desde esos otros o otras que no se han estigmatizado y han usado ciertas categorías para nombrarnos, ¿no? Entonces, pervertidos, desviados, enfermos y enfermas, y justamente la importancia de que las comunidades, los colectivos y las colectivas, los y las activistas empiecen a armar archivos y lugares de memoria y que esta memoria se empiece a visibilizar, radica en poder uno, poder comenzar a cambiar esa narrativa que siempre se ha tenido y que esta vez seamos nosotros y nosotras contando nuestra historia, ¿no? O nuestras historias y nuestras memorias. La segunda situación en que radica la importancia de la memoria justamente como lo decía Alonso, en muchas disputas, de hecho legales, a veces se necesita de poder ir a los archivos de esa memoria para poder darle sentido, y ahí es donde justamente entran los y las académicas, los y las historiadoras a poder hacer esa contraparte, ¿no? Justamente en muchos casos en temas que tienen que ver con la legalidad. Pero la otra importancia de la memoria que yo considero es lo que decía al principio, en este momento, era poder hacer o entendernos como colectivo, ¿no? También como un movimiento, poder crear una historia en común que esperamos que no se institucionalice y no sea una única, sino que justamente muchos y muchas personas y muchos y muchos investigadores podamos dar varias versiones de un hecho, varias versiones de por qué esto es así o por qué no es así, porque también justamente bueno, creo yo como persona, pero también, por ejemplo, Alonso creo que va por ese camino y AMD va por ese camino de no poder crear una historia única que también puede resultar muy peligrosa, ¿no? Sino justamente en poder armarnos y reconocernos como un grupo con esas historias, con esas memorias, con esas contradicciones, con esas cosas que podemos tomar o no tomar de todo el transcurso, digamos, del movimiento como tal, ¿no? Es bueno. Lo dejo ahí como para no ahondar más, pero digamos a grandes rasgos creo que es la importancia pues de hacer memoria y de tener lugares y sitios de memoria, ¿no? Mar, antes de irnos a la cápsula de Antonio Pulido, que ya serán unos minutos, ¿por qué no nos cuentas también cómo llegaste a esto? Si te pasó como a Alonso, que antes de estudiar historia ya tenías una inquietud, o fue un descubrimiento de, bueno, que hay un hueco explicativo, o fue una cuestión de afirmación identitaria. ¿Por qué no nos platicas cómo llegaste al tema? Yo creo que fue un poco de todo, pero también siempre he dicho, sostengo algo y es que todos y todas las investigadoras, investigadores, por lo menos de las ciencias sociales, a lo que nos dedicamos o estudiamos, tiene algo que ver con nosotros y nosotras y de respondernos algo, ¿no? O de entendernos a sí mismos o a sí mismas. Yo estudié historia, la licenciatura en historia en Cali, una ciudad al suroccidente de Colombia, en una universidad pública. Y justamente cuando estaba ahí, yo, de hecho, siempre le he dicho a Alonso que tenemos historias como parecidas, creo que por eso nos llevamos bien, porque yo también en ese camino comencé a, como que, no sé, había algún trabajo, había que investigar algo acerca, haz un ensayo en tal materia y yo me iba como por los temas de sexualidad, por todos estos temas, ¿no? Y justo ahí dije, bueno. Si vas a estudiar colonia, sodomía, bueno, puedes encontrar estos archivos, pero yo comenzaba a preguntarme, por lo menos para ese momento en Cali, qué pasaba como con el movimiento tan reciente, porque en Cali fue muy reciente, digamos, eh, LGBT en Cali, ¿no? Y comencé justamente algo parecido, le pasa a Alonso, y creo que a muchos y muchas investigadores y investigadoras le ha pasado, es como, bueno, ¿y dónde investigo? Por lo menos esta historia reciente que tiene que ver con, digamos, las sexualidades no por fuera de la cis heteronorma, ¿no? Y ahí empezó como una inquietud, luego yo trabajaba en ese momento, temas que tenían que ver con sindicalismo, con trabajo, y me di cuenta que en un sindicato muy importante en Cali, uno de los que lideraba y era importante en ese sindicato era un hombre gay. Entonces dije, no, pues yo necesito saber cómo es esta, y bueno, sobre eso trató, digamos, mi tesis en la licenciatura. Y creo que ya una vez me encaminé por ahí, ya nunca más pude salir de los temas, porque también creo que era una cosa de intentar entenderme yo, ¿no? Era como estoy investigando, pero también me estoy entendiendo a sí misma o estoy entendiendo justamente de dónde vengo, cómo eso que les decía ahora en la importancia de la memoria para tener referentes, ¿no? Entonces comencé ese camino y ese camino pues me trajo hasta acá a México, a Ciudad de México. Y justo cuando estaba haciendo mi maestría me encontré a Alonso, ¿no? Como que me encontré a Alonso porque me dio unas entrevistas para mi investigación en maestría
Y luego me di cuenta que Alonso pues llevaba AMD, que tenía un archivo y una vez le dije que sí podía ir y terminé yendo al archivo y ya tampoco nunca más he podido salir. No porque me retengan contra mi voluntad, todo lo contrario, porque justamente pues me parece muy importante todo el trabajo que hacen y estaba a mí esas inquietudes y dije, bueno, yo quiero comenzar no solo desde la academia aportar, sino que, bueno, también dentro de la academia creo en algo muy importante cuando se trabaja con personas y con colectivos, y es que hay que devolver algo, ¿no? O sea, como que no puedo llegar a un lugar solamente, sacar la información, extraerla y chao, y no sé de nadie, ¿no? Sí creo que tengo ahí yo, por lo menos mi posición es de una ética y que también, digamos, hacer una retribución. Supongo que esa es mi retribución a México, a Ciudad de México, al movimiento LGBT en México, de, bueno, dar como todo este trabajo para que muchas cosas del archivo en AMD salgan y bueno, ahora que les vamos a ir contando un poco para que también salga lo del seminario, ¿no? Pero es un poco más o menos el camino de cómo terminé aquí y cómo en estos temas un poco. Muchas gracias. Pues son casi las 9, Amanda. Es hora de ir a la cápsula Así es. De Antonio Pulido. Hoy Antonio nos tiene una cápsula muy interesante, nos va a hablar sobre Casa de Muñecas Tiresias. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Ah, ya lo veo ahora. Ya estamos por acá. Escuchamos, Antonio. Gracias, compañeros. Estamos sintonizando completamente en vivo a través de Violeta Radio, Orgullo al Aire a través de las redes sociales y de la página de Facebook. Son las 9 de la noche. Los saludo con mucho gusto en este lunes 8 de septiembre del 2025. Pues el día de hoy les tengo una noticia muy importante a nuestros queridos radioescuchas porque el día de hoy les voy a platicar acerca de Casa de las Muñecas Tiresias, que es una asociación civil transfeminista fundada en el año 2018 por la activista trans Kenia Cuevas. Recordemos que Kenia Cuevas pues ha luchado ya por varios años por el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, pero específicamente en las mujeres trans. Casa de las Muñecas Tiresias tiene una misión que es impactar en la vida de las personas LGBT en México a través de proyectos integrales de fortalecimiento y defensa de los derechos humanos, pero también busca ser una asociación que contribuya a construir una sociedad más justa e igualitaria, donde se respeten los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Este refugio, esta asociación que está ubicada, pues, principalmente en la Ciudad de México y en diferentes estados de la República Mexicana, ofrecen acompañamiento, genera vínculos institucionales y brindan atención integral a partir de los 5 programas de ayuda de fortalecimiento a nivel nacional. ¿Cuáles son? Número uno, acompañamiento y alojamiento integral para las personas trans que apoyan porque como sabemos, muchas personas de este colectivo pues provienen de distintos contextos de violencia y discriminación. Detención y prevención del VIH-Sida, igual ofrecen acompañamiento legal y muerte digna porque, como sabemos, lamentablemente algunas personas son vulneradas por exigir sus derechos o simplemente mueren en contextos de abandono. También ofrecen capacitación y sensibilización donde brindan pláticas a nivel nacional dirigidas a instituciones de gobierno, empresas privadas y centros educativos. Y por último, incidencia pública, que pues hay que reconocer el trabajo que ha hecho la activista Kenia Cuevas, que pues ha creado convenios con instituciones públicas para fortalecer los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Si quieren conocer, amigos de la Estación Violeta Radio, si quieren conocer más información, por supuesto que lo pueden realizar. Busquen en las redes sociales muñecastiresias.org. Redes sociales en todas están como Casa de las Muñecas Tiresias AC Nacional, pues para que puedan conocer un poco más qué es lo que ofrece este proyecto tan importante en beneficio a las personas LGBTIQ+. Y para las personas que nos estén sintonizando, pues ya sea en Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Jalisco y Baja California, les tengo noticias porque si ustedes quieren conocer o simplemente buscar algún refugio para apoyar, para impulsar proyectos LGBTQ+, Casa de las Muñecas es una opción porque se están ofreciendo espacios
para que se unan al equipo. Uno de ellos, bueno, esto es importante comentarles que es de sistema voluntariado. ¿Cuáles son esos espacios que podemos aportar? Acompañamiento legal y acceso a la justicia para las personas LGBTIQ+, atención psicológica, voluntariado en diseño y comunicación, entre otras. Entonces, pues son algunas principales que se ofrecen espacios, pues para que podamos, pues, dar nuestro granito de arena y que siga creciendo Casa de las Muñecas Tiresias, que está, pues, ofreciendo Kenia Cuevas a través de su trabajo del activismo en defensa de los derechos LGBTIQ+. Soy Antonio Pulido, continuamos la entrevista con Alonso Hernández y Maricel Izaza a través de la emisora Violeta Radio. Muchas gracias, Antonio, por reconocer a Kenia Cuevas, que por fortuna ya es muy conocida por todos nosotros y que pues ya está siendo un referente del activismo. Pero vayamos a la memoria, Amanda, porque justamente lo que ha reunido tanto a Marco como a Alonso, pues es el tema de la memoria. Y a veces algunas colectividades, algunos grupos que han sido vulnerizados, sentimos que la memoria se nos ha arrebatado porque no es la que aparece en los libros de historia, no es la que aparece en los libros de texto, no es la que se cuenta en las escuelas, sino que son estas historias subterráneas. No sé qué piensas, Amanda, y luego les preguntaremos a Alonso y a Marc cómo va este seminario que se está construyendo. Fíjate que cuando hablaba María Alonso nos daban una presentación preliminar de todos estos aspectos que han trabajado. Mar decía, ¿no? A ver, la visibilidad, pero también es el reconocimiento previo, ¿no? Porque o no estás en la historia o estás, pero tergiversada, como bien dices. Entonces, es visibilizarte, pero también reconocerte o justiciar, ¿no? La dimensión que puedes tener y sabiendo que no hay una verdad institucionalizada, ¿no? Sino justamente las diversas historias se van reconstruyendo desde las diversas perspectivas. Entonces es súper importante hacer esto y me llama mucho también la atención cómo este derecho a la verdad, ¿no? El derecho también a tener este reconocimiento te da el derecho a ser escuchado, a hablar, a contar tu propia historia. Entonces, es como súper interesante la perspectiva que nos muestra nuestra invitada y nuestro invitado de hoy. Entonces, y fíjate que es un tema que yo no había honestamente como aterrizado, ¿no? Como en tener una memoria histórica desde una perspectiva, claro, pues desde las ciencias sociales. Entonces me parece algo interesante que seguramente nos contarán sobre este seminario, ¿no? No sé cómo ves, Rogelio. Pues vamos a preguntarle a Alonso y luego que Mar nos complemente. ¿Cómo es que surge este seminario? ¿Va a ser pronto una edición más en noviembre? ¿Y cuáles son los temas o qué es lo que caracteriza a este seminario? ¿Por qué no nos platicas, Alonso? Bueno, seré breve y empezaré en el Cretácico Superior, cuando éramos dinosaurias todavía. eh, y bueno, pues sucede que en la Marcha 30 del Orgullo, eh, Comac, que estaba al frente, decide hacer un seminario histórico LGBT para pues celebrar estos 30 años de la salida. Yo había asistido a un congreso de historia LGBT allá en Monterrey a finales de los años 90 y yo ya tenía pues una idea de pues qué temas, qué investigaciones estaban haciendo. Entre ellos estaba Rodrigo Laguarda, estaba Víctor Manuel Macías. Y cuando pasa la estafeta con Mac a, a la Red Orgullo para hacer la marcha, pues nosotros, o más bien eh, la coordinadora de finanzas me dice, ¿y por qué no este año haces tú el seminario? Y entonces, bueno, dije, pues voy a hacer el segundo seminario. Fue cosa express, fue casi casi de hablarle a los amigos, a las amigas, a la gente interesada, porque pues ya tenía que estar y yo así de con cara de consigue el espacio. Bueno, salió el segundo seminario y al siguiente año Comac volvió a retomar la marcha
pero ya nos interesó en el seminario. Entonces nosotros esperamos hasta el último día de junio para ver si no salía un tercer seminario por parte de los organizadores de la marcha. Y una vez que habíamos conformado la Red Orgullo por la Igualdad y la Diversidad, nos dijimos, pues hacemos el tercer seminario, ¿no? Y a partir de este segundo y tercero, pues comencé a hacer los siguientes seminarios en distintos eventos, en distintos lugares y también moviendo el calendario, porque primero fue junio, pero en junio ocurre que hay más de 20 o 30 actividades y entonces pues son 30 actividades en las que tristemente somos casi los mismos y pues no nos podemos pelear por el público, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si Porfirio Díaz pudo celebrar el grito de la independencia con su cumpleaños o su cumpleaños con el grito de la independencia, ¿por qué no lo muevo a octubre? Y lo moví a octubre para que coincidiera con mi cumpleaños y yo feliz porque pues dije, pues estoy celebrando mi cumpleaños con un seminario histórico. Así estuve algunos años hasta que eh, octubre empezó a ser, digamos, colonizado por días de visibilidad, por también eventos que se hacían en la propia ENA. Y dije, bueno, pues me muevo a noviembre, porque noviembre tiene que ser el mes de la historia LGBT, por lo menos en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en noviembre nace Sor Juana, ¿no? Se hace el juicio contra Cotita de la Encarnación y sus amigas que acaban en la hoguera. Sucede el baile de los 41 y curiosamente en ese mes, si mal no recuerdo, Mancera proclama o manda como ley que los trámites para el cambio de identidad de género ya nada más sea un trámite administrativo. Entonces dije, pues está noviembre, ¿no? Y ya de noviembre ya no nos hemos movido, ¿no? Eso por un lado. Pero sí nos hemos movido de espacios. En un inicio, desde un inicio se planteó Somos Voces como uno de los espacios, pero también lo hacíamos en la Capilla Británica, pero también en el Miguel Agustín Pro. Y finalmente hemos variado tanto que ya ahora estamos en museos, en archivos, en galerías y en Somos Voces, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy interesante, pero también en lo personal ha sido un proceso de no solo aprender, sino reconocer las capacidades de quienes están en archivos y memorias diversas. Y por eso, el año pasado, si mal no recuerdo, ya le había dicho a Maricel que tenía muchas ganas de pasarle la coordinación del seminario y cosa que casi no ha sucedido en ninguna agrupación LGBT, viva siquiera, y es la transmisión del poder o de la corona, este, sin que haya muertos de por medio, ¿no? Zafarranchos o divorcios y demás. Y yo dije, es hora de darle, del cambio de estafeta. Y esto se lo aprendí a Javier Lizárraga porque si bien mi entrenamiento como activista duró toda la vida de Javier, yo ya volaba por mis rumbos, pero siempre podía acudir a Javier para cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que se me atorara o que Javier me dijera en algún WhatsApp o en alguna llamada, creo que le estás cajeteando de esta o de otra manera, ¿no? Y entonces yo dije, pues prefiero hacerlo en vida y hacerlo con Maricel, que Maricel y yo tenemos vidas paralelas. eh, Creo que casi, casi podemos decir que ella lo dice, pero yo lo pienso, o viceversa, ¿no? Entonces, hace un año le di,
le di la corona del seminario histórico y dije, pues adelante, yo voy a estar aquí para lo que tú necesites, para lo que se te ofrezca. Y ahora sí, a sus órdenes, mi jefa, como diría Cantinflas, yo ahora me gusta seguir las órdenes, me gusta poder apoyar a Maricel, me gusta que Maricel convoque y provoque. Y este año, curiosamente, ni Maricel ni yo tuvimos que ver tanto en cómo se iba a hacer el seminario o cuál era el tema, sino salió de de una inquietud de algunos compañeros que han trabajado el arte, ¿no? Y como diría Nana Goya, esa historia le corresponde a Maricel. Pues muchas gracias. Y ahora pues le pedimos a Marcel que nos cuente lo que ahora falta en este relato que me parece que es muy interesante. Te escuchamos. Sí, eh, bueno, la historia continúa que siempre, cada seminario, bueno, yo llegué al seminario número 15, la organización del seminario número 15, o sea, este va a ser 15, mi cuarto seminario, ¿no? Que he estado como en el comité organizador porque somos, digamos, varias personas, ¿no? Y justamente siempre se hace, o sea, para que el seminario se dé en noviembre, o sea, una vez, digamos, termina ahorita el seminario número 18 en noviembre, descansamos como un mes, pero luego después del mes empezamos otra vez a reunirnos para ir armando todo el seminario el siguiente año, ¿no? Es un trabajo de un año casi entero, muy arduo, y justamente en las primeras cosas que se empiezan es, bueno, el próximo seminario, este seminario que sigue, ¿sobre qué va, no? El seminario también tiene una característica, es que tiene un tema, digamos, se elige un tema, se elige un lema y se elige a unas personas que van a ser homenajeadas, ¿no? Que van a tener una mesa. Eh, el requisito es que estas personas ya no estén vivas, ¿no? Entonces, justamente para organizar este seminario que ya pronto va a salir en noviembre, empezaron las inquietudes, como lo dijo Alonso, algunos compañeros que han trabajado en el arte, y fue esa inquietud como de muchos y muchas artistas dentro de y también entendiendo el arte muy amplio, muy, en un concepto muy amplio, no solo, no sé, fotografía, o sea, como danza, o sea, muy, muy amplio, arquitectura, muy amplio, digamos, este concepto. Empezó una inquietud y es que muchos y muchas artistas estaban justamente como olvidados, olvidadas, ¿no? Y que deberíamos empezar a hacer un trabajo de memoria para sacarlos y sacarlas de ese olvido un poco y reconocerles pues lo que han hecho, hicieron en vida, ¿no? Y justamente pues ahí nace como esa necesidad de que este año el seminario tenga que ver con el tema del arte, y nace también su lema, que es contra el olvido, el arte, ¿no? Y justamente comenzaron a salir varios nombres, también fue una decisión un poco compleja porque bueno, se hacen unas mesas homenaje y regularmente siempre estamos entre 4 y 5 mesas, y este año aparecieron 6 mesas homenaje, ¿no? Vamos a tener una mesa homenaje a Luis Barragán, justamente ahí como el tema toda la arquitectura y todo este tema también de que era bien, pues bien joto y demás. Entonces yo de hecho no sabía, antes cuando recién llegué aquí en un momento conocí una de sus casas y luego, como dijo Alonso, de esas cosas que a mí ahora me inquietan o necesito preguntar a quien le pregunto a Alonso, entonces fui corriendo y le dije a Alonso, a mí se me hace que Luis Barragán es como medio gay. Me dijo, claro, y empezó a contarme todos los chismes alrededor de Luis Barragán, ¿no? Y luego vamos a hacer una mesa homenaje a Francisco Gilardi, que también era muy buen amigo de Luis Barragán, y que según también me han contado, porque esa historia la sabe mejor la gente que ha vivido aquí en México, pero todo el tema, digamos, del arte pop en los 90 de una revista que se llamaba, se me fue el nombre ahora, Alonso me recuerda. ¿Tú no era o no? No, tú no, ya se me fue el nombre. Eres. Tú era otra que veía yo. Bueno, Eres, justamente, pues fue como el que diseñó todo este tema de la revista y fue un diseñador que está como digamos, en esa historia, esa memoria del México de los 90 y como con toda esta situación pop, ¿no? Luego vamos a tener también una mesa homenaje a Marisol Warner Bass, una a Jorge Arturo Ojeda,
otra Fernando Andrade Cancino y otra, justamente ahora que Alonso nombraba, a Sor Juana, porque ya no recuerdo, hicimos las cuentas de cuánto tiempo llevaba desde su fallecimiento este año, y va a haber esas 6 mesas homenaje, ¿no? Otra cosa interesante que pasa en el seminario funciona, digamos, de dos maneras. Una es que tiene que ver con, bueno, creo que no le hemos dicho, hemos hablado del seminario, no hemos dicho de qué trata el espacio. Creo que tenemos que haber empezado por ahí. Dimos por sentado que todo el mundo entiende que es un seminario, pero bueno, el seminario justamente tiene que ver con abrir un espacio de diálogo, de reflexión y de visibilización de investigaciones que tengan que ver con todo el tema LGBTIQ+, aquí en México, ¿no? Principalmente. Eh, y es desde académicos, académicas, desde activistas, desde aficionados, aficionados que hagan investigación, como que el requisito es que puedan presentar algo porque ahí viene, tiene, digamos, un formato mezclado y uno es que se abre convocatoria para que envíen ponencias, ¿no? La convocatoria estuvo abierta desde marzo hasta junio y luego nos sentamos, se sienta un comité para evaluar estas ponencias, elegir cuáles van, ¿no? Y en qué mesas irían. Digamos que ahí, pues, casi que cualquier persona interesada o interesada y que pues tenga una investigación en curso, haya desarrollado, tenga algo que decir en relación a un tema LGBTIQ+, entraría ahí, ¿no? Y temas que tienen que ver en las ciencias sociales, pero también con el arte. De hecho, hay una mesa sobre arte y performance. Y el otro formato es que hay presentaciones de libros, hay documentales, hemos tenido sí documentales, también tenemos puestas en escena, conversatorios, conferencias magistrales, que eso otra parte, pues nos encargamos todo el comité de comenzar a investigar y ver para este año qué va a salir, ¿no? Y justamente pues termina siendo un seminario muy interesante, muy rico, con un poco locura para nosotros y nosotras que estamos en la organización. Regularmente después del seminario nos desaparecemos por ahí 2 semanas y no sabe nadie de nosotros que estamos descansando. Es una semana muy, muy agitada y bueno, yo creo que voy a aprovechar de una vez para contarles, y ahora Alonso igual si quieren complementa, como contarles un poco este va a ser el seminario número 18, justamente lo que decía Alonso, ¿no? Alonso nombró aquí un poco como ese camino que ha tenido el seminario y cuántas sedes o en cuántos espacios han estado. Y digamos que todo este gran trabajo de todos estos 18 años ha llevado a que este año haya 10 sedes. Y vamos a tener al Museo de Memoria y Tolerancia, al Museo de la Mujer, vamos a estar en el Museo Casa Carranza, vamos a estar en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, por primera vez este año se unió. Vamos a estar en el Archivo General de la Nación. Justamente ahí va a ser la inauguración del seminario. Eso es otra cosa que no hemos dicho. El seminario va a ser del lunes 3 de noviembre al 9 de noviembre. Vamos a estar también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a estar en la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía, el ENCRIM, de Lina. Vamos a estar en el Centro Cultural Javier Villarrutia y, como ha pasado durante todos estos años, en la librería Somos Voces. Ahora les hablé un poco como de quiénes componían, somos varias personas en este comité, pero también son varias organizaciones que apoyan, apoyan en este camino. Una de esas, por ejemplo, es Memórica, quien justamente, pues como ahora hace parte del Archivo General de la Nación, ahora podemos habitar ese espacio y bueno, ha sido una institución, una dependencia que nos ha apoyado mucho. También está el colectivo LGBTIQ Polacas, que es desde la UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, entre todos nosotros hacemos parte de varios colectivos que también se unen a aportar este seminario, como Guerrilla Gay, Katian y la colectiva Memorias Queer, pues conmigo desde Cali. Y bueno, muy rápidamente les voy a dar datos para antojar a la gente a que comience a estar pendiente de cómo va a estar este seminario. Ya les dije qué mesas homenaje van a estar. Vamos a tener 39 ponencias con 8 o 9 mesas. Uno tiene que ver la mesa José Antonio Alcaraz, que trata sobre música y performance, por ejemplo, que les nombraba ahora. Va a estar la mesa Luis Mario Schneider, que tiene que ver con literatura LGBTIQ+. Va a estar una mesa que abrimos este año que se llama Mesa Rebeca Uribe, que tiene que ver con poesía LGBTI+. Va a estar la mesa de Alberto Murillo, que tiene que ver justamente con archivos y memorias.
Va a estar la mesa Pablo Serrano Álvarez, que tiene que ver con historiografía LGBTI+, la mesa Aureliano Hidalgo, que trata sobre prensa y comunicación, va a estar la mesa Carlos Balmori, que tiene que ver con estudios históricos trans, la mesa Francisco Calván, que es estudios históricos del VIH-Sida, y la mesa Marcela Olavarrieta, dispositivos de control. Si quieren, ahora que yo termine, que creo que eso es algo importante que Alonso nos puede contar más, justamente de cómo se nombran las mesas, ¿no? Que a mí eso me parece como interesante que pasa en el seminario, porque como ven, todas las mesas antes del tema tiene un nombre, ¿no? Este año vamos a tener una conferencia magistral que va a estar después no, sí, como 2 eventos después de la inauguración, que va a ser una conferencia que va a dar Tito Vasconcelos y Antonio Marquet. Y bueno, ya en el programa sabrán exactamente cómo se va a llamar y sobre qué va un poco. Vamos a tener la presentación de 9 libros aproximadamente. Vamos a tener una puesta en escena, un performance. Entonces, como ven, son más como de 60 conferencistas, ponentes, presentadores y presentadoras que vamos a tener este año, que no es la excepción. El año pasado también fue una locura. También se fueron como ciento y pico de personas. Estamos calculando esta vez que va a ser más o menos igual. No más de expositores, presentadores y presentadoras de libros, ya son bastante gente. Y justamente otra cosa interesante para contarles y que se animen también a quienes nos estén escuchando es que el seminario va de lunes a sábado, pero el domingo termina con el Tour. Y ahí le voy a pasar la palabra a Alonso para que uno cuente cómo se nombran las mesas, que creo que es importante, y bueno, complemente algo más que quiera decir de lo que yo dije y que les cuente un poco el Tour para que se animen, porque también creo que es justamente hablando de memoria, otro de esos dispositivos interesantes y esos lugares de memoria para, para justamente ir fortaleciendo todo esto que venimos hablando, ¿no? A ver que nos cuente Alonso para que vayamos, Amanda, al Tour, porque se me hace que habrá unos lugares que no conocemos todavía, ¿eh? Bueno, pues les cuento. Primero, en las mesas, eh, siempre hemos querido de alguna manera homenajear a gente muy valiosa de nuestra cultura y de nuestro activismo, pero que por por el tiempo la gente se olvida, ¿no? Entonces, eh, lo que dijimos es, las mesas tienen que ver con nombres de personas que ya fallecieron, exceptuando una que es la conferencia magistral, que es la Sergei Grushinsky, que Sergei sigue vivo, pero es un reconocimiento a un historiador que provocó la investigación histórica LGBT aquí en México, ¿no? Salvo Sergei, que sigue vivo, ya tiene muchos años, pero sigue vivo, todos los demás ya no están. Luis Mario Schneider, que fue un investigador de literatura muy importante, que es evidentemente la mesa de literatura. Cotita de la Encarnación, que es un símbolo tanto para la historia gay como para la historia trans, sobre un personaje que junto con sus amistades, pues padeció a la Inquisición novohispana y ella inaugura lo que son los estudios novohispanos, ¿no? Para todos aquellos que les gustan las historias de la época virreinal, bueno, pues esta es la mesa, ¿no? La mesa, de repente dijimos, bueno, pues ¿y las chicas qué? ¿No? Entonces, de las primeras que yo dije fue, tiene que haber una mesa que tenga el nombre de Marisol Warner Bass, porque Marisol fue una de las escultoras más importantes del siglo XX y que fue pareja de Adela Fernández, la hija del Indio Fernández, y que ellas hicieron en la Fortaleza del Indio un espacio lésbico en la década de los ochentas y noventas, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, luego para danza escogí a Guillermina Bravo, porque poco se habla de Guillermina, se habla lo maravillosa de su biografía como creadora, como bailarina, como coreógrafa, pero siempre se omite que su pareja de toda la vida fue la actriz Rosenda Monteros, ¿no? Y que fueron una de las parejas creadoras de, de, de danza y de teatro muy cercanas, y yo creo que era justo y necesario
que le diéramos un lugar a Guillermina Bravo, otro lugar a Nancy Cárdenas, porque es nuestra matriarca, aunque a Juan Jacobo no le guste el nombre, y aunque tal vez Nancy pudiera estar o no estar de acuerdo, pero pues siempre hablamos de los padres de la patria, ¿por qué no hablar de las madres de nuestro movimiento, ¿no? También escogimos a eh, a Marcela Olavarrieta porque es un símbolo para el discurso de nuestras compañeras lesbianas, feministas, autónomas y separatistas, que es importante también brindarles un momento y un espacio de homenaje, y que esta mujer vivió los dispositivos de control de una sociedad que la desapareció, ¿no? Entonces, ¿qué mejor recuerdo para una mujer desaparecida por una sociedad lesbofóbica que seguirla nombrando, ¿no? Y darle un espacio, ¿no? Está, por ejemplo, pues mi querido Carlos Balmori, que es uno de los personajes que Gabriela Cano está estudiando, que son de estos personajes, hombres trans, porque también uno se pregunta, sí, hay mujeres trans, pero ¿y los hombres trans dónde quedan, no? Bueno, pues Carlos Balmori fue un personaje de la década de los 20 del siglo XX que se dedicó a hacer fiestas y en esas fiestas a provocar a la sociedad porque don Carlos Balmori no había nacido como don Carlos Balmori, ¿no? Entonces, después de la fiesta y provocar alguna confusión, salía doña Conchita Jurado, una señora ya de edad, que le daba vida a Carlos Balmori, ¿no? Y gracias a Carlos Balmori y sobre todo a Gabriela Cano, sabemos que en los alocados años 20 tuvimos maneras de vivir y sobrevivir la era posrevolucionaria, ¿no? Entonces, como ven, cada, cada mesa tiene que ver con cada personaje, pero todos estos personajes pa- pertenecen a nuestra historia y es una manera en que los jóvenes y que los no tan jóvenes reconozcamos la valía, ¿no? Un José Antonio Alcaraz, ¿no? Que ha sido eclipsado discursivamente por Carlos Monsiváis, pero quien salió antes de Carlos del closet fue, bueno, Carlos no salió del closet, lo sacaron del ataúd. Este, José Antonio Alcaraz salió del closet. Él provocó la primera obra gay en México, ¿no? Que fue Y sin embargo se mueve, ¿no? Fue compositor, fue dramaturgo, fue muchas cosas y una de las hijas de Novo, ¿no? Entonces, claro que teníamos que darles un lugar y un espacio, ¿no? Y siguiendo en esta cuestión de nombrar y de provocar que no se nos olvide que tenemos historia, pues antes que naciera Archivos y Memorias Diversas, nació el Jotitur. Primero fue como tuvo el nombre de Pata de Chacal por la madriguera y por el Círculo del Látigo Negro, pero bueno, pues ya cuando se formalizó Archivos y Memorias Diversas, decidimos nombrarle Jotitur. No confundir con Jochitur, que el Jochitur se da en Guadalajara por mi querido Jaime Cobian. El Jotitur se da en la Ciudad de México y es un paseo histórico, didáctico, casi musical en la que caminando desde el centro histórico de nuestra ciudad hasta los límites de la antigua Ciudad de México, podemos conocer en parques, edificios, este, pues gran parte de nuestra historia desde época prehispánica, ujú, hasta siglo XX, ¿no? Entonces, tocamos distintos momentos en un solo espacio porque nuestra ciudad es un museo al aire libre. Y bueno, pues ya quien quiera meterse a los museos ya podrá ver los museos en sí, pero nosotros vamos por afuera.
Y vamos hablando de ese México que ya no existe desde época prehispánica, época virreinal, época siglo XIX. Por ahí hablamos de uno de los, digamos, de las parejas más románticas del XIX que no tienen que ver con Maximiliano y Carlota, ¿no? Pero que también nos habla de un personaje que firmó el Acta de la Independencia y que era homófilo, y desde entonces podemos decir que este país nos pertenece, es nuestro, lo fundamos, ¿no? Entonces, el Jotitour de eso trata, en un paseo que dura 3 horas y que está a disposición para las 20 primeras personas que se inscriban en archivos y memorias diversas @gmail.com con José Luis Legorreta. Él les dice cómo, cuándo, dónde y a qué horas y por qué y para qué. Y bueno, pues esto va a ser el domingo 9 de noviembre, como para finalizar las actividades del seminario histórico y hacer pues ruido sobre nuestra historia, ¿no? Pues ha sido, Amanda, se nos va siempre el tiempo muy rápido, pero creo que hay muchos temas que se fueron tocando y que fueron súper interesantes. ¿Quieres preguntarles algo más así, pero de 30 segundos ¿Dónde para podemos, que, sí, sí, claro, porque ya se nos va, ¿dónde podemos encontrar más información sobre este seminario? Para ver el programa completo y pues, obviamente ya Sí, tenemos un lugar apartado, ¿no? Para el Jotitour. sí, esperamos ya tener el programa completo a partir del 15 de octubre. Estamos trabajando para que así sea. El 15 de octubre ya poder lanzar el programa para que la gente tenga un mes, mire que quiere ir a ver, pida permiso a su trabajo, organice sus tiempos y pueda asistir. Eh, y bueno, lo van a poder encontrar. Tenemos la página de Facebook de Archivos y Memorias Diversas, que ahí seguramente va a estar el link donde pueden descargarlo. Y también tenemos una página web que es Archivos y Memorias Diversas. A ver, les recuerdo. Bueno, creo que colocan en Google y les va a aparecer. No me sé bien, no sé si Alonso se sabe bien la. A ver, la buscamos rápidamente. Eh, el, sí, es archivos y memorias diversas.org.mx, que es nuestra página, y seguramente ahí también la van a encontrar en primera fila el programa. En el Instagram también tenemos un Instagram que es Archivos y Memorias Diversas, que también pueden encontrar información. Y básicamente en esos lugares pueden tener el programa completo y que esperamos que a partir del 15 de octubre aproximadamente ya esté empezando a circular. bueno, pues ha sido un gusto, Alonso, Mar, platicar con ustedes. Esperamos darnos una vuelta en el Jotitour y en las actividades que se van a tener, que, bueno, son múltiples, unas sedes impresionantes, y qué bueno que se esté dando este reconocimiento a la comunidad LGBT, que como nos dijo Alonso, ha construido este país. Bueno, el arte lo hizo la comunidad LGBT casi en su mayoría, ¿no? Entonces, qué bueno que está dedicado a estas temáticas. Bueno, pues es hora de irnos. Les recordamos que todos los lunes nos pueden ver en esta ya nuestra quinta temporada a las 8:30 de la noche. Y agradecemos de nuevo a todo el equipo técnico de Violeta Radio por acompañarnos, a Antonio Pulido, a Balan Flores, a Maru Chávez, siempre le mandamos un gran abrazo. Amanda, pues nos vamos, nos vemos el siguiente lunes. Así es, y también hay que pasear un poco por la ciudad porque hoy está, bueno, estos meses, este mes va a estar particularmente iluminada porque pues, celebramos nuestra independencia. Nuestra independencia, ¿no? Un buen pozole, unos buenos tamales. Es cierto que todavía no sabemos si el lunes vamos a tener este programa o nos vamos a ir a Acapulco a ver a dónde, pero bueno, ya les contaremos. Pues muchas gracias, Amanda, Mar y Alonso, por estar aquí en este diálogo, y nos vemos el siguiente lunes cuando sea de nuevo hora de sacar nuestro orgullo al aire. Muy buenas noches.